Muy buenas familia, en el vídeo de hoy os traigo un pastel de carne súper rico, os va a encantar. Vamos con él. Para esta receta vamos a necesitar patatas, 500 gramos aproximadamente de carne picada mixta de cerdo y ternera, pimientos asados en tiras, que abajo en la descripción os dejaré el enlace para que veáis cómo se hace, y hojaldre. Lo primero que tenemos que hacer es cocer las patatas en una olla con agua y un puñado de sal. Una vez tenemos cociendo las patatas, vamos a hacer unas albóndigas en salsa. Para ello, al final del vídeo y en los comentarios os dejaré dos enlaces para que veáis dos recetas de cómo hacer albóndigas en salsa súper ricas. Una vez tenemos hechas las albóndigas, apagamos el fuego y las reservamos. Una vez ya tenemos cocida la patata, con un tenedor la vamos aplastando toda. Una vez aplastada, le añadimos un chorrito de leche para hacer una masa más compacta. Y una vez la tenemos, la dejamos templar aquí 3 minutos y encendemos el horno a 200 grados. Mientras se templa el puré de patatas, cogemos nuestra placa de hojaldre y la extendemos un poquito con un rodillo, o si no vais haciéndola así y la vais estirando un poquito con las manos. Una vez templado el puré, con una cuchara le vamos poniendo de la mitad hacia una esquina, veis, así el puré por la base. Encima del puré le ponemos las albóndigas y les hacemos un poquito de presión para que entren dentro del puré un poquito. Por último le ponemos nuestros pimientos asados en tiras así por encima y con huevo batido ahora le vamos a dar aquí el huevo por todo el borde al hojaldre, ¿veis? Le damos así bien de huevo por todo el borde a nuestro hojaldre. Una vez le aplicamos el huevo, le hacéis así unos surcos si queréis con un tenedor pequeñito, lo cerráis todo bien y lo llevamos al horno unos 25 minutos. Mientras tenemos el pastel en el horno, ponemos la salsa de las albóndigas al fuego y la mantenemos ahí con un pequeñito hervor hasta que tengamos hecho el hojaldre. Así se nos va a ir reduciendo la salsa y haciendo más espesita. Una vez hecho el hojaldre, lo emplatáis, añadís la salsa de las albóndigas a una jarrita de este estilo que tengáis y siempre con un cuchillo de sierra vais partiendo el hojaldre, el pastel, en las raciones que queráis. Un pastel de carne súper rico. Dejadme un like, compartirlo con vuestros amigos y familiares. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.